saludo especial a toda nuestra amable teleaudiencia de Primer Plano, programa de opinión de Enlace Televisión. Grato saludarlos, pero también grato saludar a Darío Echeverri Serrano, alcalde de Barranca Bermeja, que nos ha permitido llegar hasta su residencia para conocer de él la experiencia que fue esta masacre de La Rochela, donde cuando él oficiaba como administrador y director de Vanguardia Liberal en Barranca Bermeja tuvo la oportunidad de acompañar. Él conduciendo el vehículo de la empresa de los Galvis hasta el lugar donde hubo la tragedia. Y por eso en esta oportunidad vamos a conocer su versión. Alcalde, bienvenido a Primer Plano. Gracias, Pedro, gracias por esta oportunidad, gracias a todos los televidentes y a Enlace Televisión por esta oportunidad de recordar un hecho doloroso que todavía está en mi mente permanentemente, a pesar de transcurrir 30 años, que fue un momento muy doloroso. Yo llegué a Vanguardia Liberal en el año 84 y estuve hasta el año 94. Fueron una década de una violencia terrible, de un problema social muy fuerte. Y eso fue uno de esos 10 años que me tocó vivir como director y administrador de Vanguardia Liberal en Barranca Bermeja. Fue muy doloroso. Y realmente era el 18 de enero, pues cuando empieza el año no hay noticia, está todo muy quieto, y ese año no era la excepción, a pesar de ser unos años bastante violentos que se vivían en Barranca Bermeja, años de 400, 500 muertos por año. Eso la gente se le ha olvidado. Y eran como las 12:30, faltaba un cuarto para la 1. Ya la gente de redacción se había ido, quedaba solamente la periodista Nora Beltrán, que trabajó con nosotros unos años y que llevaba 2 años en el periódico cuando ella llegó. Yo vivía en el mismo edificio de Vanguardia Liberal y los periodistas, antes de irse, programaban el teléfono y todas las llamadas que se hacían a redacción quedaban sonando en el apartamento donde yo vivía. El apartamento no era gratis, uno trabajaba 24 horas y uno quedaba oficialmente como recepcionista de todos los hechos. Como a esa hora recibo una llamada y al otro lado estaba el ingeniero Paul Aguas. Paul Aguas alcanzó a ser presidente encargado de Ecopetrol y fue vicepresidente y fue hizo la carrera en el centro. Y él me llama y entonces me dice: terrible lo que pasó. Y uno, cuando está metido en el periodismo y sabe que le hacen eso, pues uno dice: uy, terrible, muy grave. Y entonces, pues yo no tenía ni idea qué había pasado. Y entonces él me dijo, no, hablan de 10 muertos, 12 muertos. Yo le dije: sí, a mí me contaron una cifra parecida, ¿usted qué sabe? Pero yo no sabía totalmente nada. Entonces él me cuenta el hecho, me dice: mire, sobre las 11 de la mañana llegaron aquí 2 heridos, que los recogió un camión con eso. ¿Lo llevaron dónde? ¿Al hospital del centro? Al hospital del centro. Digo, llegaron al hospital del centro, y está, porque en ese tiempo, hace 30 años, el hospital funcionaba muy bien y era de Ecopetrol. Y entonces yo le dije: sí, allá me dijeron que hay unos muertos. Y yo le dije así, entonces me dijo: sí, están en la vía. Eso es lo que a algunos de los heridos contó. No me dijo más nada. Entonces yo dije: para tal lado, él me da más o menos las indicaciones. Hasta ahí quedó. Dije: déjeme yo que averiguo y lo llamo. En ese momento cuelgo y me entra otra llamada. ¿Y quién era? Era la prima Rosa María Egea. Rosa María Egea, los hermanos, una hermana tenía un puesto importante, era como secretaria de un juzgado, y entonces el tema judicial, no había fiscalía en ese momento, empezó a regarse ahí en el palacio. Entonces me dijo: primo, ¿ya supo? Le dije: sí, pero ¿usted qué más sabe? Entonces ya con ella sí puedo. Entonces ella me dice: mire, fue en tal lado, ya Foronda va para allá. ¿Foronda era que en ese momento? En ese momento Foronda era la ONU, era la Cruz Roja. Foronda, que era la funeraria de Barranca Bermeja, los únicos que podían ir a levantar cuerpos, llámese el ejército, la policía, guerrilla en ese momento, era Foronda, tenía como una inmunidad y estaba blindado para poder entrar. Entonces
yo me bajo, veo que Nora todavía está, entonces le dije, Nora, nos vamos, aliste con eso. Ella ni sabe para dónde va Chucho, entonces pregunto por Jesús Villamizar. Pues todo el mundo salía a almorzar, no habían celulares, ese día no había, no tenían el Viper, entonces no había nada de eso. Entonces llamamos a Chucho a la casa. Sonia nos dijo que ya había salido para acá, porque ya iban a hacer como la hora de llegar. Entonces yo era el conductor, además de ser el director administrador, el recepcionista, era el conductor también de la camioneta, porque había una camioneta pero no había conductor. Entonces la camioneta, yo era el encargado de hacer los favores y urgía en ese momento con eso. Cuando vamos saliendo a buscar a Chucho, Chucho llega en la motico vieja que él tenía y le dije, súbase. Y le vamos contando por el camino. Y arrancamos atrás de Foronda, a buscar a Foronda, que era nuestra carta de salvación y poder. Y le dimos, cuando llegamos al puesto de policía, porque había un retén del ejército, vimos en el centro, vimos que estaba parado todo el tráfico y nos dieron paso. Nosotros llegamos y yo sí vi el señor del ejército muy atento, nos fue subiendo la vara y yo le pregunté, ¿Foronda? Y yo entendí, o él me dijo, yo no sé, me dijo que allá como seña, y yo dele a buscar a Foronda con eso. Bueno, vamos a hacer una pausa y al regreso preguntamos si Foronda iba primero que ustedes o ustedes iban primero que ellos. Ya regresamos. Hogar como Ultrasan, las mejores marcas de excelente calidad y tecnología, amplios descuentos para que pueda empezar a renovar su casa, planes de pago personales con libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Que no se apague tu luz, que no. Iluminación Yarguíes pone a disposición su línea en caso de daños. 611-6285. Que no se apague tu luz. Iluminación Yariguíes, la empresa de alumbrado público de Barrancabermeja. En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad. Estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos, ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios. Brindamos asesorías de abogados expertos a través del Centro de Conciliación para ayudar a solucionar sus conflictos y beneficios preferenciales para nuestros afiliados. Cámara de Comercio de Barrancabermeja, unidos por la competitividad. Segundo segmento de Primer Plano de Enlace Televisión, en este recuento de la versión que tiene el alcalde de Barrancabermeja, Darío Echeverri Serrano, sobre la masacre de La Rochela, como quiera que él estuvo en el lugar justo cuando ocurrió la misma, es decir, cuando se hizo el informe periodístico que le dio la vuelta al mundo. En el anterior segmento hablábamos de la llegada al retén en el corregimiento del centro. ¿Iba adelante Foronda o ustedes le ganaron a Foronda en llegar al lugar? Realmente, ya cuando a los 2 días o 3 días fue que supimos que Foronda no había pasado y que no había llegado. Pero nosotros seguimos, yo seguí a perseguir a Foronda, realmente eso era el sitio. Y le dimos, bueno, en ese tiempo la carretera pasamos, buscamos Campo 23, llegamos ya y la vía estaba afirmada, pero estaba en tierra, o sea, no habían pavimentado. No habían pavimentado, estaba la vía grande, la vía no se había terminado y nosotros le dimos y no veíamos ni carro para adelante ni carro para atrás. Claro, yo iba en una Mazda último modelo 88 y esas camioneticas sacaban 140, 160 sin ningún problema y a mí me pesaba la pata. Y le dimos hasta que ya, y todo el mundo, pues yo le conté a Chucho, porque pues Chucho, yo no sé si sabía o no sabía, pero en ese momento no comentamos, porque nosotros cruzamos el retén del ejército y nos quedamos sin radioteléfono. Se apagó, se cortó la señal. Extrañamente. Extrañamente, entonces,
por A o por B. Entonces nos dio, pues íbamos mucho, el temor era muy grande. Cuando estábamos, ya vimos un carro atravesado en la mitad de la vía. Entonces le bajamos velocidad y nos acercamos ya sigilosamente, ya más despacio, y nos bajamos. Entonces vimos el carro ahí atravesado y habían como dentro del carro dos personas ahí con eso. Y Chucho empieza a tomar fotos. Estando en ese momento, nosotros sentimos unos gemidos. Y pues el susto fue mayor cuando sentimos que alguien estaba como tratando de salir. Sí. Y entonces ya decía, auxilio, auxilio. Entonces nos acercamos y vimos la persona con eso. La persona, no sé si alcanza a ver el tema de vanguardia, el carro está marcado. Entonces el señor nos dice, por favor, no sigan que los mata, no sigan que los mata. Auxilio, ayúdeme. Pedía agua. Nosotros no llevábamos agua, no llevábamos nada. Y el señor, nosotros le preguntamos al señor, y los otros, porque yo ya sabía, porque Paul Agua me había dicho el ingeniero, que eran como 12 o 15. Entonces, cuando yo le diga, ¿dónde están los otros? Me dijo, más allá, pero no siga, no siga. O sea, al centro llevan 2 heridos, pero no lo llevan a él. Después supimos qué fue lo que pasó, porque eso sí, el carro que lo recoge como a las 10 de la mañana, entre 10 y algo, tenía cupo para 2 personas. ¿Dice un camión de Coca-Cola? Un camión de gaseosa, no sé si Coca-Cola, Postobón, pero no había más cupo. Y él se queda porque supuestamente era el más alentado y los otros estaban más delicados. Y entonces él se queda y no había más cupo. Entonces están los 3, le dije, llevo a 2. Y entonces cogieron y el señor cede sus 2 cupos para ese tema y se esconde. O sea, él intuía, porque creo que andaba en la parte de investigación, entonces sabía los riesgos, cómo era el tema. ¿Y ahí lo auxilian usted o la vena periodística lo lleva usted a averiguar qué pasó? Nosotros, el tema, y bueno, ese es un pecado que uno, pero tocaba por la información. Yo lo que le digo a él le dije, tranquilo, mire, escóndase nuevamente, que atrás viene ya la Cruz Roja, viene la Defensa Civil, los bomberos, todos vienen allá. Entonces dije, señor, no vayan que me matan, no vayan que los van a matar, Nosotros le dijimos, escóndase allá, y nos montamos y seguimos. ¿Y hasta dónde llegaron? Y recorrimos, yo siempre he hecho como 1 kilómetro, kilómetro y medio, y nos fuimos hasta que llegamos ya y empezamos a divisar el otro carro. ¿Eran 2 carros? Eran 2 carros. Divisamos el otro carro. ¿Y es el carro rojo que aparece? Ese carro allá. Entonces yo lo único que le digo, nosotros no se nos apareció nada, no habíamos visto nada. Cerca donde estaba el primer carro había un kiosco, un ranchito, y nosotros, entonces yo llego y volteo el carro y lo dejo hacia Barranca nuevamente, y abro las puertas y le dije, bueno, el que alcance a llegar, le dije, aquí mijo, nadie espera a nadie, todos saben manejar. Chucho creo que era el único que no sabía manejar carro. Le dije, a correr, cuando iba a correr se dijo, y yo dejé el carro prendido y todo, y nos bajamos, y eso era como en medio de 2 montañitas, y sentía uno el aire soplar, que estaba soplando, y nos vamos acercando, y la escena ya es macabra, dantesca, realmente es terriblemente fuerte. ¿Todos estaban en el interior del carro? No, había gente afuera, y gente como que eso nunca pero los intentaron como quemar, porque estaban allá, como los intentaron quemar. Entonces Chucho empieza a tomar fotos, pero estamos hablando de hace 30 años. Las cámaras no eran automáticas, eran cámaras de rollo, y Chucho, que era un excelente fotógrafo, de lo mejor que podía tener el país, tenía una camarita vieja y no tenía cámara, no cargaba una cámara o 2 cámaras, pero utilizaba era rollo blanco y negro. Y entonces cuando él llega, en el momento ya él toma su foto, es muy rápido, vemos allá a la señora,
a que estaba todavía en el carro, vemos la parte de atrás, él empieza allá y Chucho siempre muy curioso. Entonces Chucho va, dije, espere para cambiar para tomar a color. Le dije, no Chucho, con lo que tenemos nos vamos. Y por eso no hubo foto a color, todas las fotos pero fueron las que le dieron la vuelta al mundo. Fueron las fotos que le dieron la vuelta al mundo. Estando ahí, pasa otro campero con una gente como muy joven, como muy paisa, con unas cachuchas, algo miran, algo nos dicen, pero y siguieron de largo, o sea... ¿Identificó usted a alguien por ahí que tenga que ver con Klein, como se ha hecho últimamente? No, la verdad yo no sé, pues Chucho es un tipo más recorrido en ese tema. Yo después le consulté estos días, le consulté a Nora Beltrán, que era la que iba acompañándonos. Entonces yo le dije, Norita, yo me acuerdo del carro, ese carro sí tengo, que pasa un carro y veo unas personas muy jóvenes ahí y veo eso, el señor que va por este lado, porque el carro venía como de Bogotá hacia Barranca, en la dirección buscando Barranca. Lo único que veo es que un señor sale, dice algo, después cuando nos montamos en el carro, yo le pregunté qué nos dijo, pues nadie fue capaz de decir qué nos dijo, y siguió de largo. Realmente ese fue el único carro que nosotros nos encontramos en el camino. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa y al regresar vamos a ver cómo recogen entonces sí a esta persona que sobrevive a este atentado y otros detalles de lo que fue el cubrimiento periodístico del cual participó el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverri, en el relato de la Rochera en sus 30 años. Ya regresamos. Que no se apague tu luz, que no. Iluminación Yarguíes pone a disposición su línea en caso de daños. 611-6285. Que no se apague tu luz. Iluminación Yarguíes, la empresa de alumbrado público de Barranca Bermeja. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, unidos por la competitividad. Impulsamos el amor por nuestra tierra, la región y la diversificación de nuestra economía a través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial, proyectos que buscan mejorar la competitividad de nuestras empresas y el impulso a iniciativas de clúster en sectores como el logístico, petrolero y petroquímico, turístico y agroindustrial, que nos ayudan a crear mejores condiciones de negocios y a tener mejores empresas, mejores empresarios, mejores comerciantes y empleo digno para nuestros habitantes en una ciudad competitiva y próspera. Hogar como Ultrasan, las mejores marcas de excelente calidad y tecnología, amplios descuentos para que pueda empezar a renovar su casa, planes de pago personales con libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Segmento final de Primer Plano de Enlace Televisión en este recuento periodístico de los 30 años de la masacre de la Rochela en la voz de Darío Echeverri Serrano, alcalde de Barranca Bermeja. Bueno, ¿qué ocurrió con el sobreviviente que ustedes llevan hasta un centro asistencial del corregimiento? Sí, entonces Chucho termina ya, yo le apresuro realmente, le dije, porque él era muy rápido cambiando para un rollo a otro, pero entonces tenía que velar. Yo no me acuerdo si él cargaba dos cámaras, una cámara, yo creo que él cargaba una sola, porque cuando él cargaba los dos, lo que hacían los fotógrafos era uno blanco y negro y en otro el color. Entonces nos montamos en el carro y entonces empieza la discusión, ¿traemos o no traemos al tipo? Bueno, o se habrá muerto. Entonces, sí, porque no sabíamos y nos iban a dar bala, no supimos qué fue lo que dijo el señor que iba en el carro, no entendimos muy bien. Silencio profundo todavía. Eso era, no había nada más pasado el viento nada. Se escuchaba. Ese, cuando uno estaba allá, es asustadora. Yo todavía recuerdo y le cuento, cuando cuento la anécdota, y a Nora ahorita que estos 2 días hablamos del tema, uno asustado, pero asustado, eso fue. Entonces, nos vinimos. Entonces, ¿que se lo traemos, no lo traemos? ¿Cuál es la función del periodista? ¿Es eso? ¿Somos Cruz Roja? ¿Qué hacemos? Entonces, de reacción entonces, cuando dije, no hay que traerlo, ¿cómo lo vamos a dejar? Entonces llegamos y lo llamamos el señor estaba otra vez metido. Era una cuneta, güey. Sí, como en una cuneta, entonces él
lo llamamos y lo ayudamos a salir. Él estaba todo ensangrentado. Y yo siempre he dicho que ya estaba lleno de la mosca de los muertos. Es una mosca verde grande, o sea que aparece nada más donde hay muertos. Yo no sé por la qué, ve otro lado. por qué la ve uno. Y entonces eso fue entre las 9 o las 10 y nosotros lo estamos recogiendo como a las 2:30 de la tarde, entre 2:30 o 3 de la tarde. Ya él estaba eso y estaba lleno ya de una mosca grandísima. Entonces uno dice, ¿en qué momento esas moscas se desarrollan? Bueno, así lo subimos porque el señor era bastante acuerpado y lo montamos a la camioneta, que era una camioneta de Platón, o sea, era de la bajita Mazda 2000 de bajita, porque era la que traía el periódico. Entonces lo acomodamos y yo le digo a Nora, y Nora, súbase, entrevístelo, búsquele a ver. Y veníamos dándole a todas. Yo lo traía, ese carro venía 120, 140, 160 en ese. Por allá Nora entonces me dice, no quiere hablar. No quiere. Y la verdad... Nora apenas comenzando en su vida periodística. Nora llevaba ya 2 años, porque él volviendo me dijo, no, yo llegué a Vanguardia en el año 86 y eso fue en el año 86. Pero llevaba 2 meses porque había tenido chinos. Entonces estaba recién reintegrada. Y entonces me acuerdo cuando subió con el señor, ¿y usted cómo se llama? Yo le dije, ¿qué le importa cómo se llama? ¿Qué pasó? Que nos contara, la idea era que nos contara qué pasó. ¿El tipo se negaba? La verdad, él o venía muy mal, más que negarse, yo creo que el señor venía muy mal, porque después nos dice un médico, si ustedes llegan 15, 20 minutos más tarde, el tipo se muere. Entonces yo creo que ya estaba como desangrado, él estaba muy, muy débil, y nosotros le dimos. Cuando llegamos otra vez ya, de ahí no nos encontramos con carro porque la vía de alguna manera la habían cerrado. Sí, entonces yo llego allá, yo no entiendo por qué no nos mandan para el hospital de Ecopetrol, que estaba ahí mismo. Entonces nos mandan para Policlínica y se sube otro señor del DAS o de yo no sé de qué era, pero era de inteligencia de ellos, y se viene acompañando y nos venimos a todas dándole también. Ya aquí tenían todo preparado para recibirnos y nos reciben, y después es que me dicen que llega. Entonces llegamos, pasamos para ahí a toda y estaba toda la chorrera ahí, alcanzamos a ver Foronda. Ahí estaba Foronda, ¿no? ahí estaba Foronda y bueno, cumplimos, lo entregamos y córrale para el periódico porque estaba. Entonces ya ¿cómo el sistema de enviar toda esa nosotros ya aparece quién tiene los testigos, quién llega allá no había llegado ni ejército ni nada. El ejército y la policía llegó como a las 9 o 10 de la noche. ¿Y ustedes llegaron tipo qué? Nosotros llegamos allá tipo, yo le calculo 2:30 a 3 de la tarde la hora. O sea, que pasaron 7 horas para que llegaran. Yo le consiga. Entonces, bueno, viene el otro parto, que es esperar que la foto salga correctamente. El sistema que se utilizaba. Entonces, eso era blanco y negro. Allá el periódico tenía el mismo cuartico negro donde él se metía oscuro. Como el del pajarito. El de los pajaritos, él se metía allá a revelar. Por fortuna, Jesús Villamizar era 100% efectivo. Eso no que dije, ahora que salga y que el rollo se le reveló, que el rollo no tiene, mejor dicho, eso sí. No. Cogió y empezamos a contar la historia. Entonces ya sabíamos que esto, que sabíamos. Y empieza el teléfono a brincar, a chillar, por todos a buscar por las fotos. Pero no había fax, no había internet. El único que había era un equipo de esos de Telecom de punto a punto, de una línea. Y el doctor Alejandro, que vivía en la última tecnología, el dueño de Vanguardia, tenía un aparatico, unos standy, que era como unos computadorcitos donde tenía un rodillo, le colocaban la foto en blanco y negro y se mandaba por teléfono, y en el otro lado a los 15 o 20 minutos le iba llegando y la podían revelar lo mismo y hacer todo el proceso. Entonces ya nos llaman de la redacción y dicen, por favor que nadie tenga la foto, las únicas fotos
tiene que ser autorizada el envío, autorizada con eso, entonces me ponen a mí allá de guardián de ese tema. Entonces desde ahí empezamos a mandarle fotos al New York Times, a todo el mundo que estaba pidiendo, porque teníamos, y eso factura, esa, o sea, no, y eso, no, pero además se cobraba cada uno, y empieza a trabajar por lo que vimos, por lo que teníamos, y se empieza la información en ese tema. Después uno se entera que las cosas dice, bueno, ¿por qué nos dejaron pasar? Porque si desde las 10 de la mañana a 11 habían 2 heridos y los 2 dijeron que había un señor allá, ¿por qué nadie fue? ¿Por qué nadie a recogerlo? Si nosotros no llegamos, ese señor se muere, porque allá pudieron llegar hasta las 10 de la mañana, hasta 10 de la noche, porque se interrumpen la comunicación. Y entonces es cuando uno termina siendo un cobarde, termina de héroe, porque todo el mundo decía, pero usted sí es berraco, usted cómo se metió usted. ¿Y el periódico qué le dijo a usted? ¿Qué le dijo el director? Después, un día, eso fue para enero, el doctor Alejandro no sabía, vino una vez para los cumpleaños de Barranca, no sé, y le trajo a Chucho una cámara último modelo, costaba como $1.000.000 pesos. Para ese entonces, 30 años. Hace 30 años, eso era una máquina digital, pero de rollo todavía, o sea, usted no era digital, era, pero usted veía bien el cuadrante, las fotos, y con unos tubos, mejor dicho. Pachucho, eso era el mejor juguete que pudo. Entonces, cuando alguien le dice, ¿y usted por qué no felicita a Darío? Que Darío estuvo allá, él fue el que lo llevó, él fue el que... Y entonces le di color y después me cogió y me metió una vaciada. Me dijo, ¿usted cómo se le ocurre irse por allá? ¿Qué tal que lo hubieran matado? ¿Qué tal que usted está eso? Mire usted cómo se pone a arriesgar. Yo le dije, doctor, yo fui atrás de Forón, doctor, yo estaba persiguiendo. Yo estaba persiguiendo. Eso quedó como una anécdota en ese... ¿Qué le queda de experiencia cuando pasan 30 años de esa masacre? No, primero que fue muy doloroso, fue una de las cosas muy crueles por la sevicia, por todo lo que pasó, que por fortuna quedaron unas personas vivas. También fue, como dice uno, alguien me pregunta, ¿y qué pasó? Le dije, nosotros nunca recibimos ni unas gracias, ni uno qué rico, ni qué bueno, ni nada. Hasta hace poco supe que el señor se había muerto hace 5 años. Entonces a uno le queda como esa satisfacción que dice, mire, fuimos no por valientes, no, fuimos de pronto por el olfato periodístico, uno se mete, pero lograr estar y que no se quedara eso en silencio, que existiera realmente un registro fotográfico de lo que pasó, pues le queda a uno, y con el dolor de todas esas personas, porque fueron con mucha sevicia. ¿Es la primera vez que cuenta usted de esa manera de ese momento? La verdad, a los medios es la primera vez. Yo se lo he contado a los amigos y eso. La otra vez vino una persona que resultó ser cercano al muerto, al que sobrevivió y al que recogimos, y que después... Y entonces me dijo que era amigo de la familia, y es el que me dice después, no, el señor murió hace 4 o hace... Porque como quedaron 3 al final, y pues siempre se negó la información, si eran 2 o eran los 3, y se negó la información de quién eran las personas para evitar, por seguridad, y creo que algunos de ellos los sacaron del país preventivamente. Alcalde, muy amable por esta entrevista. A usted mil y mil gracias. Ustedes, amables televidentes, mi gracias por su atención, con permiso.